Hola familia, ¿cómo está? Qué gusto volverles a ver, qué privilegio estar nuevamente en medio de ustedes, con ustedes les bendigo. Para mí es un privilegio estar nuevamente trayendo lo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes, inclusive para mi vida. Dios va a hacer algo nuevo y sobrenatural. Dios va a hacer algo nuevo y sobrenatural. Dios va a hacer algo nuevo y sobrenatural en tu vida y en la mía. Solamente Él está esperando que tú y yo nos podamos meter en Él, como dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ese Jehová es mi pastor tiene que estar establecido en tu vida y en la mía. Que podamos entrar en Él y con Él en todo lo que Él está requiriendo para este día y la hora. Es un año de cielos abiertos, es un año de contestación de respuestas, es un año, que va a traer respuestas a cosas de días, de años que tú y yo pusimos delante de Él. El Señor me mostraba que hay promesas que llevamos días o años, aún décadas, y este es el año del rompimiento, es el año de ver la gloria de Él de una manera extraordinaria, de palpar y conocer de su gloria, de su majestad, donde vamos a ver hombres y mujeres cambiados, donde vamos a ver respuestas. Dios nos va a sacar de esclavitudes por generaciones en las que hemos estado, que le hemos clamado y no ha sido posible. Dios me mostraba que va a romper y va a establecer su gloria de una manera especial. Sencillamente Él aún nos quiere más en su presencia, en ese que está en el Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor. De ahí se desprende todo el resto de cosas, todo lo que hay en el Salmo 23 y en todas las 634 promesas que hay en la Biblia son para ti y para mí. Lo que pasa es que Él quiere que veamos algo más allá de lo que tú y yo le hemos dado hasta este momento. Él quiere que nos metamos en su presencia como nunca antes. Él quiere que nos sumerjamos en Él de una manera extraordinaria, que podamos establecernos en Él como está en Ezequiel 37 acerca de las aguas salutíferas, que ahí se describe de una manera gráfica y profunda todo lo que Él quiere tuyo y mío, porque de pronto por días, por meses, aún por años nos hemos venido y nos hemos chapaleado en el río de Él, hemos metido nuestros pies y ya no más. Hemos venido y hemos guardado porque ya tenemos como todo lo que me compete a mi corazón, todo lo que yo quería se me dio. Entonces ya estamos bien, ya no hay problemas, ya tenemos que, de pronto ya tenemos la casa, el carro, la beca, ya tenemos a nuestros hijos como medio establecidos, ya estamos establecidos o nos hemos acostumbrado a todas las dificultades que tenemos, ya nos es normal tener esos altibajos económicos, ya es normal tener esos altibajos emocionales, ya es normal tener esos altibajos espirituales, ya sé cómo capotear, ya sé manejar a mi cónyuge, ya sé manejar el área económica. Resulta que Dios no quiere eso es, ya Él quiere sacarnos de toda la incomodidad. Él quiere que de verdad tú y yo podamos establecernos en la gloria de Dios a la manera de Él, que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Él quiere sacar de todas enfermedades. Es que ya me enseñaron enfermedad, entonces ya en mi presupuesto está allí el que tengo que ir al médico, el que tengo que pagar así, el que tengo que tomarme tales y tales remedios, y Dios quiere sacarnos, porque eso también es religiosidad. Religiosidad no solamente es orar como tú y yo hemos estado orando, sino Él quiere meternos más y más en su presencia. Él quiere que tú y yo seamos realmente espirituales, que realmente seamos los hijos que Él quiere que seamos, porque así como cuando tú y yo tenemos hijos, ¿cierto? Tú y yo tenemos hijos y cuando nace el bebé, uno ni siquiera le pregunta al bebé qué nombre quiere, sino el nombre que yo siempre había pensado para mi hijo. Muy pocas personas le preguntan el nombre a Dios, muy pocas, casi ninguna, aún los cristianos. Entonces le ponemos el nombre que me parece bonito, es porque todos los varones de la casa se llaman igual, es porque resulta que no establecemos, ahí ya comenzamos a salirnos
a salirnos del caminar con Dios. Y por eso es que nos han pasado tantos detalles. Luego, no, que quiero que mi hijo estudie tal cosa, quiero que mi hijo estudie tal otra, y los vamos metiendo en lo que nosotros pensamos, pero nunca en lo que Dios quiere. Y ahí es donde nos hemos metido en tantos problemas. Y el otro problema es que no los establecemos como está en la Biblia, sino a mí me parece que de la Biblia esto sí, esto no me parece. Entonces comenzamos a permear, y Dios no quiere eso. Por algo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de allá y lo metió 40 años al desierto, donde los estuvo reseteando, donde los estuvo transformando y les hablaba, ¿cierto? Y aún les quitó los hábitos y costumbres que traían de alimentos, les quitó todo, los llevó a un sitio allí donde no tuvieran contacto con nadie, porque él necesitaba resetearlos, y a veces él permite esos espacios en tu vida, en la mía, donde no nos comuniquemos con nadie, donde estemos como en esas solas con él, como que todo se pone como en un túnel, ¿cierto? En un túnel donde hay oscuridad, en un túnel donde como que nada funciona, como que todo está quieto, como que nada, porque es que Él quiere transformarnos y que de allí salgamos de verdad, como Moisés. Yo me imaginaba a Moisés, imagínate, 40 días y 40 noches estuvo él en la presencia de Dios, y tanto lo llenó que dice que su rostro no lo podían ver, dice la Biblia, que no podían ver el rostro de Moisés porque tanta era la gloria, porque había estado cara a cara con Dios, y entonces todo él llegó transformado. A mí yo decía, wow, ¿cuántas veces nos hemos retirado para Él? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de todo, de todo? Por eso en este día y en esta hora Dios me traía un tema, que Dios nos va a dar ciertas cosas, pero todo en Él tiene un plan y un propósito, ¿verdad? Estamos en este momento en un tiempo donde la gloria de Él se va a manifestar de una gloria extraordinaria, pero Él necesita comenzar a transformar aún más lo que tú y yo somos, porque igual que el pueblo de Israel, ellos duraron, imagínate, a mí me impactó, yo decía, Dios mío, duraron 40 años en el desierto, y las personas que salieron adultas de allí no se transformaron. A mí eso me tiene, ellas murieron en el desierto, los que salieron grandecitos. Por ellos Dios dice, imagínate, duraron 450 años o 430 años mejor, clamando, todo el pueblo clamando por un milagro, porque Dios rompiera, lo sacara de la esclavitud. Pero hay veces Dios me mostraba algo, y lo digo por mí. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé ciertas cosas, pero el Señor me decía, hay tantas cosas arraigadas en ti, que por eso te he pasado por esto, y a tus hijos los he pasado por esa situación, por eso los no, porque no puede ser que seamos como el pueblo de Israel, que solamente le pedían a Él la libertad, pero nunca hicieron cosas para salir de la libertad. Seguían viviendo en hábitos y costumbres que nada que ver, seguían trabajando y nunca hicieron un cambio de hábitos o de mente, que es lo que Dios quiere que tú y yo salgamos, que cambiemos el hábito y la mente. No. Si hay cosas que nos debemos establecer en nuestras casas, pero tenemos que tener ese método. Hay que cambiar el método de cómo lo estamos aplicando. Si hay que cambiar el método, Dios me ha ido formando, me ha ido reseteando, y como yo les hablaba hace días, y se lo hablé a alguien, todos hacemos balances el fin de año, todos nos sentamos y hacemos balance en las empresas, en todo, cuánto ganamos, cuánto perdimos, cuánto quedamos, y hacemos proyecciones para el año entrante. Y nos califican, en casi todas las empresas nos califican, estás en este y en este lugar, alcanzaste y eso, tienes que mejorar aquello. Pero eso lo hacemos en el mundo y en Dios. Y entonces yo le dije a las niñas, yo quiero que ustedes hagan un balance de mi vida, cómo les pareció, cómo viví, cómo fue el año que acaba de pasar. Y me sorprendió la respuesta de ellas, me dio como dolor, pero le dije, bueno, lo logré. Me dijeron, mami, dejaste de ser amarga. Y yo, ¿cómo? Yo, sí, mamá, dejaste de ser amarga. Yo era amarga.
Por Dios, yo era amarga. Si mamá eras amarga y eras tirana y a veces eras un verdugo. Yo, ¿cómo? Yo era verdugo, porque hay cosas que tú y yo no nos vemos. Todos tenemos un punto ciego en todo lo que somos, pero necesitamos tener que así como nos califican en la empresa, aún en el ministerio, cuando estamos en algunas organizaciones, ¿cierto? ¿Cuántas veces ellos han dicho, no, mi mamá se rajó y ni siquiera alcanzó al 0? Y ni siquiera sacó hay lugares donde dicen, bueno, hasta este punto 3.5 puedes lograrlo y de ahí para arriba perfecto, pero si llegas a 3.5 pasas raspando. Yo decía, ¿cuántas veces me pasé raspando? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Pero a veces calificamos todo menos nuestro nivel espiritual, menos calificamos, dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué puedes decir? Que no, mi mamá ya dejó de dar cantaleta, o mi mamá sigue igual de malgeniada, igual, porque no podemos. Tú y yo tenemos una altísima encomienda, una altísima actividad, una altísima asignación. ¿Sabes cuál es? Representar a Cristo donde quiera que vayamos. Donde quiera que estemos necesitamos representar a Cristo, no solamente donde yo quiero, no solamente en la empresa o en la casa, no solamente ser buena gente porque es que allá me pagan, es que allá me están, pero Dios cómo nos está pagando, ¿cierto? Por eso es que tenemos tan pocos niveles. Ahora Dios nos está llevando y nos está llevando a, yo pensaba y decía, wow, el Señor está implementando. Cuando yo trabajaba, empezamos los círculos de calidad. Los círculos de calidad en todas las áreas y comenzó ahí a entrar el calificar cómo nos desarrollamos, cómo estamos desempeñando labores, porque no es que yo venga a trabajar como a mí se me da la gana, porque bueno, me pagaron y me contrataron, entonces listo. No es que me casé y así soy de malas. No, es que vine a Cristo y estoy de malas. No, ese no puede ser más nuestro pensamiento. Hoy vengo a romper toda mentalidad que trae el desierto, toda mentalidad de estar que trae el mundo. Es que yo soy así de malas. No. Dios nos está llevando a transformarnos, Dios nos está llevando y por eso Él está poniendo como topes, niveles, ¿cierto? Si tú me entregas tal cosa, te entrego tal otra. Si tú, porque todo tiene una condición, cada promesa que Dios nos da tiene una condición. Lo que pasa es que antes veníamos de una manera tan religiosa, no es que como me dijo, aquí me siento a esperar que Él lo haga y yo sigo viviendo como a mí se me da la gana, resulta que Dios ya se cansó de eso y ahora nos está llevando a una máxima, de resultados que necesitamos dar. Si ayer estuvimos en un ayuno, casi todo el día, y nos decía el Señor a través del apóstol que si ayer, el año pasado, antepasado habíamos guerreado, este año más va a incrementarse la guerra, las dificultades, las situaciones, porque desafortunadamente fue la única manera en que nosotros llevamos al Padre. Él ya está permitiendo que Satanás entre un poquitico más, porque Él quiere mejorar nuestra calidad de vida. Él está metiéndonos en círculos de calidad, nos está metiendo en círculos de, no es que yo vengo y como es para Dios, entonces hago las cosas así como, bueno, Él verá, yo lo hice de corazón y punto. No, Él quiere la excelencia, Él quiere que tú y yo seamos excelentes como Él es excelente y nos va a llevar a niveles, estoy enamorada de todo lo que Él está haciendo y Él quiere llevarnos, ¿cierto? Este año nos va a dar las respuestas a cosas que por días o años no pudimos lograrlo, pero Él quiere que tú y yo seamos excelentes, que no seamos mediocres. Hoy sí oro porque es que tengo este problema, entonces sí me levanto a orar a la 1, 2 de la mañana, entonces ese día sí ayuno, es que necesito respuestas económicas, entonces sí diezmo, entonces sí doy primicia, sí doy ofrenda, y el estilo de vida ¿cómo va? Con tibieza. Y Él quiere quitarnos eso, Él quiere que estemos orando 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque es que a esa hora nos anticipamos a todos los ataques del enemigo y a esa hora es cuando tú y yo logramos victorias extraordinarias. Por eso, ¿cuántos a la madrugada nos han levantado? Levantemos la mano. A muchos Dios nos ha despertado a la madrugada, nos ha quitado la manera de como de dormir, porque a eso nos dice, levántate.
Si Dios te está despertando a las 2 de la mañana, es para que vayas, Señor, ¿cómo quieres, qué necesitas que yo iré? A eso no nos va a decir, sino Él quiere decir, ven, quiero enseñarte esa estrategia. Muchas de las cosas que ustedes me salen como que lo que yo recibo, que les doy, es a esa hora que Él me las da. Y Él ha venido diciéndome algo, ¿cierto? Vamos a hacer el mapa de los sueños. Él quiere como ponernos, así como el pueblo de Israel le dijo, salieron cuando les decía así, vamos a adorarle, pero quiero de ustedes hacer una nación. Él no siempre nos quiere dar una motivación para poder salir, porque desafortunadamente nos movemos de esa manera. Una motivación para, como la salvación a veces se nos ha ido perdiendo, ya no nos interesa, ya no nos medimos en como si estoy inscrito en el libro de la vida. Muy pocas personas lo tienen en cuenta, sino no, ya completé esto que yo quería, la casa, el carro, la beca, ya tengo la nevera llena, ya estoy bien con mi esposo, ya todo como que entonces me siento a mirar y comienzo a disfrutar, y los frutos y la comunión con Dios y el vivir la palabra, cómo estamos involucrando a nuestros hijos. Yo tengo que decirle algo, yo estoy muy agradecida con el Señor. Ustedes no se imaginan cuánto agradezco a Dios el hecho que mis hijas estén conmigo, y no las quiero levantar como, ni a mis hijos, no los quiero levantar como, no. Yo estoy tan agradecida con Dios porque yo tengo que reconocer que llevo muchos años caminando con Él, pero antes de muchos detalles donde Él me quedó, cuando conocí realmente lo apostólico y profético y entendí que tenía que darle una vuelta a mi vida porque estaba viviendo religiosamente. Yo tengo que reconocer que por muchos años de mi vida viví religiosamente, donde yo iba y ayunaba, ofrendaba, predicaba, ministraba, pero era solamente con el fin de que listo, yo cumplí como esa es mi labor, esa es mi labor. Lo hacía como muchos empleados, ¿cierto? Como me pagaban por predicar, yo predicaba. Como me pagaban, entonces dentro de las funciones era ayunar, dentro de las funciones era ministrar. Yo lo hacía porque era mi función, pero nunca era mi estilo de vida. Y entonces imagínate, hasta el año pasado pude salir de la amargura, yo estoy impactada. Decía, cuántas cosas hice con amargura, cuántas cosas hice con rabia, con ira, con mal genio, porque la raíz de amargura lleva todas las emociones, toda la turbulencia emocional a su estado máximo. Entonces no me podían decir, dice, mami, ahora ríes, ahora disfrutas, ya no eres tan enojona, ya no te enojas igual que antes. Cuando te enojas es porque no te provocamos al enojo, no porque, pero no que sea el primero y me tocó, no. Tiene que haber muchas cosas para yo explotar, pero así es el Señor. Entonces, necesitamos romper toda religiosidad. Dios necesita que tú y yo rompamos toda religiosidad y nos metamos en Él de una manera extraordinaria. Todo eso para establecer el mapa de los sueños. Dios nos va a entregar, mira, yo me acordaba, y esto no lo hice porque es que, como todo el mundo está haciendo con los proyectos, no. Yo no lo hice, sino en una de las madrugadas Dios me dijo, necesito que le enseñes a mi pueblo a hacer el mapa de sueños. El mapa de los sueños tiene unas construcciones, unas metas, ¿cierto? A meses, a corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos a explicar dentro de 8 días. Solamente quiero hacer la introducción de qué es lo que necesitamos hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos el grave problema de que en unas cosas vemos y en otras cosas miramos, ¿cierto? ¿Qué es mirar? Ponle cuidado a lo que va. Y tenemos que conjugar esas dos para lograr lo que Dios necesita, para lograr aún nuestros objetivos. Necesitamos mirar y necesitamos ver. Necesitamos mirar y ver. ¿Por qué necesitamos hacer algo? A mí me impactó el Señor, cómo fue la primera persona a la que Dios le habló en la Biblia, ¿cierto? Él dijo, y él vio que fue, él dijo, hagamos él mandó a hacer primero, lo primero que hizo fue la luz, ¿cierto? Diferenció la luz de las tinieblas, dice, y vio que fue bueno. Y vio, y Jesús miró, en otra versión dice Jesús miró, que fue bueno, en otra dice vio. Vamos a diferenciar qué es qué es ver y qué es mirar, para poder establecernos en el reino de Dios, ¿cierto? No podemos seguir religiosamente, es que hoy oré, ya bien, ya pedí perdón, entonces ya estoy bien, entonces ya tengo como todo lo mío. Dios nos quiere sacar de ese acomodamiento en que todos nos hemos metido.
y que vayamos más allá, que podamos ver más allá de lo que Él necesita que veamos, y Él quiere darnos como motivaciones e incentivos. ¿Cuántas palabras proféticas Dios te ha dado que no has logrado? Pero tenemos que mirar, a ver, Él me dijo qué cosa, pero entonces yo me llené de rabia, de amargura y no trabajé para el cumplimiento de esas palabras. Necesitamos comenzar a mirar cómo fue que ellos lograron, ¿cierto? En la Galería de la Fe, los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, todo es la Galería de la Fe. Si comenzamos a mirar la vida de cada uno de ellos, ellos tuvieron que hacer cambios, tuvieron que transformarse. Por ejemplo, Moisés se llama el padre de la fe, pero no fue porque vino y entonces un método honorífico, Dios le aplació, esta mañana amaneció, necesitó un padre de la fe, Abraham, tú eres el padre. No, él tuvo que trabajar ciertas cosas, porque Moisés fue establecido por Dios, le fue dada una asignación en el reino de los cielos, pero para venir aquí al mundo, ¿cuántos años tuvo que él estar en el desierto? 80. 40 solo y 40 con el pueblo. Y con todo eso perdió el ir a disfrutar de la tierra prometida. Le dijo, mira, eso era lo que te iba a dar, míralo desde acá, observa, ya está, se lo voy a dar a los que van detrás de ti, porque vuelvo a repetir, todos los que salieron grandes del mundo de Egipto, ninguno de ellos logró las metas, y yo vengo a romper eso en tu vida desde ahora. Si llegaste ya grande, caminando con Dios, aún las personas que nacieron en el Evangelio, si tienen muy metido el mundo, si tienen muchos hábitos y costumbres del mundo, yo decreto que Dios, por eso Dios está haciendo rompimientos y nos está sacando de todo lo que es hábito y costumbre que está en ti. Por eso nos ha hablado vez tras vez de Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y el entendimiento que lleva a la mente y lleva al corazón, el sentir y el ver. Por eso el ver y el mirar lo tenemos que conjugar para que podamos conquistar lo que Dios necesita, ¿verdad? Necesitamos ver que Dios haga eso, ¿verdad? A mí me impresionó cómo comenzó a tocar la vida de Abraham para lograr sacarlo de donde estaba y lograrlo llevar donde llegó. Él comenzó a sacarlo, ¿cierto? Abraham, el padre de la fe, lo sacó de Ur de los Caldeos en medio de una generación, y lo primero dice es que escuchó su voz, y luego él le dijo, ve y mira, ve y toca, ve y mira las estrellas del mar. Entonces comenzó a hacerse un mapa mental, y ve y toca, y mira cuánta arena hay, ¿cierto? Le tocó los sentidos, porque es allí donde Dios necesita ver, que pueda Él involucrarse, no solamente que me dijeron, entonces estoy esperando, sino Él quiere que comencemos a interiorizar todo lo que Él nos ha dicho, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué significa ver y qué significa mirar. Entonces mirar, ¿cierto? Mirar. La definición en el diccionario común y corriente dice que es algo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo y con nuestros órganos. Mirar es algo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestros órganos. Entonces, mirar es observar, mirar es revisar, y mirar es registrar y tener en cuenta. Eso significa mirar. Observar, revisar, registrar y tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, eso es mirar. Volvamos a la definición de qué es mirar. Es algo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestros órganos, con nuestro cuerpo, los ojos, ¿cierto? Con nuestra mente. Porque hay que observar, hay que revisar, hay que registrar y hay que tener en cuenta. Observar es mirarlo con detalle. Tiene letras mayúsculas. En las mismas teclas de este computador hay unos signos. A donde están los números hay unos signos, arriba hay unos signos y hay unos números, pero también hay otras cositas alrededor. Hay unas teclas que solamente estoy observando, revisando. ¿Será que sí lo que está, la R que está ahí, sí funciona? ¿Y cómo hago para que sea mayúscula o minúscula? Eso se llama observar, revisar. Registrar lo registro en mi mente. Oprimiendo tal letrica, significa tal tecla, significa que sirve para escribir la A, tal como se hace el signo arroba, entonces me lo memorizo. Eso significa registrar. Y eso lo tenemos que hacer tú y yo en todo. Y tener en cuenta, cuando yo vaya a escribir, a usar el computador, ya tengo eso metido en mí. Eso Dios quiere que lo hagamos
¿Qué pasa cuando ayunamos? Baja nuestra carne. Tenemos intimidad porque nuestra carne, ¿cierto? Cuando no ayunamos tenemos las emociones, nuestra carne está a niveles grandes. Cuando yo comienzo a ingerir alimento, mi cuerpo todo mi ser comienza a entrar en modo observación y es la única manera en que yo puedo entrar en comunión con Dios. Duele muchísimo. Acuérdate que dice la Biblia, ¿cierto? Que hay géneros que salen solamente con ayuno y con oración. ¿A qué género te estás tú dirigiendo? ¿Cómo Dios? Entonces no es que yo, Señor, es que yo soy muy buena gente. Yo diezmo, pero entonces, ¿dónde están los frutos que Dios está pidiendo en ti para entregarte lo que tú le estás pidiendo? Entonces necesitamos tener todo eso en nuestro interior. Necesitamos observar, revisar y registrar y tener en cuenta. Entonces, Señor, ¿cómo reviso? Entonces resulta que Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántos días llevo yo? Entonces, Él nos está mirando, nos está pidiendo frutos, que eso es el punto. Ahora muy pocas iglesias están caminando en lo pastoral, todos nos metimos en lo apostólico y profético, hemos visto la gloria, el poder, vemos cosas extraordinarias, lo que hacemos, la revelación de la palabra, la administración misma, porque cambia la administración, cambia la esencia, cambia igual porque Dios viene y te toca de una manera especial, porque en lo pastoral solamente permitimos que Dios se mueva en lo que queremos, en lo que estamos necesitando. En lo apostólico y profético hay iglesias, lógicamente lo pastoral nunca se va a quitar, pero tiene que ser tomado por lo apostólico y profético para que no solamente nos digan, ay, pobrecita, porque en lo pastoral nos acostumbramos, ay, pobrecita, te está doliendo, ay, no, yo te pido perdón. Sí, pero ¿y qué? Necesitamos salir de ahí, necesitamos romper todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, necesitamos ir más allá. Siempre en lo pastoral estamos en el primer lazo, nos estamos alimentando la carne, es que te dolió, ay sí, pobrecita. Entonces, ay no, qué dura, no, es que yo soy apostólico y profético, te estoy formando para que seas hijo de Dios, te estoy formando para que alcances todo lo que Dios dice que tienes que alcanzar, porque por eso la iglesia pastoral se quedó unos 40 años dándole vueltas al desierto, comiendo de la carne, haciendo lo mismo, pero no hubo una renovación en ellos. La iglesia se quedó ahí. Los hijos que salieron del desierto se quedaron allí. Es que a mí no me gusta esto, es que no estoy de acuerdo con ello. Pero entonces estamos alimentando la carne. Y en lo apostólico y profético no alimentamos la carne. Confrontamos la carne, confrontamos el pecado. Te llevamos a que seas un ser espiritual y que seas un hijo de Dios comprometido con Él, no comprometido con el mundo. Ay, sí. Hoy sí soy cristiana, entonces hoy necesito que me hables y porque es que estoy como en dificultades, pero no me hables tan duro porque no, así no es. ¿Cierto? Wow. Necesitamos confrontar eso. No podemos pretender usar a Dios para que me haga todo lo que yo quede bien. Tengo mi casa, mi carro, mi beca perfecto, todos mis hijos de acuerdo al mundo, pero ¿cómo el fruto que hay dentro de él? ¿Cómo está el fruto en ellos? Si están en el libro de la vida, que es lo que realmente importa, porque las añadiduras van a llegar. Créeme que las añadiduras, soy muy contenta. Ayer hablé con uno de mis hijos y me dijo, mami, quiero entrar a la universidad, mejor dicho, eso me dio, ese ya fue para mí una respuesta extraordinaria, ¿cierto? Dios está sacándonos de todos los hábitos y costumbres que tenemos que no están bien. ¿Cuántas veces yo tal vez fui causante en que el hogar fuera terrible porque yo era llena de amargura y no me había dado cuenta? Era tan un hombre fuerte en mí, era tan en mí, era tan de mi carácter que yo no me di cuenta. Era tan llena de amargura que yo no me di cuenta que estaba haciendo mal. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitamos ver eso, mirar, ¿cierto? Por eso a mí me impacta cuando Dios le dijo a Abraham, vamos a Génesis 13, 14 al 17, vamos a mirar. Y Abraham es uno de los... Él es uno de los héroes de la fe, él es un patriarca de la iglesia. No estoy hablándote de cualquier persona. Y aunque fuera cualquier persona, por pequeñita que sea, por pequeña que sea la persona, Dios a todos nos quiere hacer lo mismo. Recuerda que dice la Biblia que el que es más pequeño en el reino, en el mundo más grande va a ser. Que a veces no, es que si no tiene la envergadura de... No,
Todos necesitamos cambiar eso. Ponle cuidado lo que le dijo Jehová a Abraham después de que Lot se apartó de él. Mira la condición. Lot se apartó de él. Alianzas que no son correctas, aunque era de su familia, no tenían la misma esencia, ni el mismo llamado, ni la misma asignación. Dice, alza tus ojos y mira el lugar, desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves, mira. Sí, dijo, mira y ve. Son dos cosas que tenemos que conjugar, ¿cierto? Dice, mira, por 15, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré como la motivación para poderlo lograr, ¿cierto? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede tomar del polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Sinar de Manre, que este es Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cierto? Él vio y miró. Ahora vamos a mirar la definición de ver. ¿Cierto? Dice, ver es algo que pasa en nuestra mente. Aquí observamos. Estamos observando. Dice, ver es algo que pasa en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Cuando se une ver y mirar, ¿cierto? Es cuando captamos el concepto de lo que estamos observando. Entonces, ¿para qué sirve el computador? Puedo hacer documentos, puedo establecer comunicación, puedo hacer trabajos, ¿Para qué más sirve el computador? Estoy interiorizando. Me puedo comunicar, puedo poner música, si aprendo, lo estoy interiorizando, ¿cierto? Ver es lo que ocurre cuando se tiene el éxito, la acción de mirar. Necesitamos tener esas dos conjugadas. No, es que yo quiero comer, no sé, en ese momento se me ocurre de pronto, no sé, un pedazo de carne podría ser, ¿cierto? Pero yo no, aquí estoy, entonces me va a llegar mágicamente. No. Y eso hay que romperlo. Hay que romperlo porque desafortunadamente hemos unido varias cosas que no son correctas delante del Rey. Necesitamos accionar, necesitamos caminar. Entonces, Señor, ¿cómo está mi ayuno? ¿Cierto? ¿Leo la palabra correctamente? ¿Cuánto tiempo le estoy dando a Dios? O apenas le estoy dando lo que yo creo y me pongo brava, triste, enojada porque no me da lo que Él quiere. Para que se hiciera esto en Abraham, ¿cierto? Para que Dios viniera y le hablara eso, ¿cierto? Dios lo llamó del versículo 12, capítulo 1 al 14, ¿cuánto tiempo habrá ocurrido, verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, compromisos, ¿cierto? Condiciones para. Eso nos está llamando a perdonar, nos está llamando a que cumplamos todas las palabras, todos los compromisos, no algunos, los que ya me parecen a mí. No. Nos está llamando a hacer, ¿sabes qué? Eso se llama integridad, porque no somos íntegros. A veces no somos íntegros, ni siquiera con nuestro cónyuge, ni siquiera con nuestros hijos. Dios nos está llamando a que seamos íntegros en toda la manera de vivir, en todo lo que somos, íntegros. Que donde yo vaya digan, Lucero, ella es una apasionada por Dios. Y le he visto esto, me ha llevado esto, me ha enseñado a esto. Algo tuvo que haber dejado en la vida de algunas personas, en la vida de muchas personas, ¿cierto? No solamente lo que cada uno quiere reseñar en algún momento dado. Recuerda, ver es la acción que ocurre cuando tiene éxito lo que hemos mirado. Mirado es observar, revisar, registrar y tener en cuenta. ¿Cuántas veces en tu vida de verdad tienes en cuenta a Dios? ¿Qué de lo que estoy haciendo le gusta a Él? ¿Qué de lo que estoy viviendo, de lo que estoy hablando le gusta a Él? Porque Dios está quitando toda religiosidad. Es el precio para. No es que yo tengo esto, entonces yo puedo decretar, puedo aún ayunar, pero si en mi corazón no está el cambio, si en mi mente, y en mi mente no está el cambio. Recuerda que la Biblia dice que Dios mira el corazón, no solamente muchas de las cosas que a veces hacemos. Necesitamos tener eso en cuenta como nunca antes. Nos está llamando ese Jehová es mi pastor. ¿Cómo es mi pastor?
Es que es mi pastor. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. ¿Por qué Jehová es tu pastor? ¿Por qué Cristo es tu pastor? Solamente porque de pronto quieres que te dé, no sé, quieres que te dé, ¿qué quieres que Él te dé? Yo puedo decir que Jehová es mi pastor porque he estado con Él cuando he estado enferma. No es que sé que Él sana porque sanó a los demás, no es que yo lo he vivido. Yo he tenido vivencias con Él, es que Jehová es mi proveedor, es que me ha provisto, Él ha provisto mi vida, es que Jehová es Dios de toda carne, porque yo he visto cómo ha cambiado hombres y mujeres, niños, grandes. Yo puedo decir que Jehová es el todo, porque yo he visto cómo Él ha hecho cosas, cómo ha cambiado vidas en mis propias hijas, en mis propios hijos, en el papá de mi hijo, en el papá de mis hijos. Yo he visto cómo ha cambiado mi vida porque es que estaba allí, me ha sido gratis, ha costado un precio. Pero es que, ¿sabes qué me di cuenta? Aún a los niños. ¿No se han dado cuenta que cuando a alguien se le da algo que no le ha costado trabajo, no lo disfruta? Muy pocas. Creo que contadas con la mano y nos sobran dedos, una persona que sea como agradecido, que tenga momentos diferentes. Pero vamos a mirar, vamos a ir porque Dios necesita eso, ¿verdad? Necesitamos entender eso, que el ver y mirar tienen que conjugarse. El ver tiene que ser algo que se hace en mi mente, en mi corazón. Entonces, ¿qué ha pasado cuando tú has ayunado? ¿Qué ha pasado cuando tú has diezmado? ¿Qué ha pasado cuando tú has perdonado? ¿Qué ha pasado cuando tú has confesado la palabra? ¿Qué ha pasado cuando tú defines, bueno, voy a orar, yo no sé, pero es algo como cuando yo he querido adelgazar, entonces comienzo a dejar hábitos de no voy a comer esto, no voy a comer esto, no voy a comer esto, pero también cuando hacemos ejercicio, cuando salimos a caminar, me encanta salir a caminar, porque cuando yo salgo a caminar entrego mi impotencia, comienzo a salir de todos los pensamientos que me obstruyen y comienzo todo mi cuerpo comienza a movilizarse y comienza a romperse todo lo que está como estancado en mi cuerpo, igual en mi mundo exterior. Entonces necesitamos comenzar a mirar, a accionar, ¿cierto? Los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Por eso hay que ver y mirar, ver, observar, y mirar el observar, pero ver está en mi mente. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿De quién quieres? Algo que me ha motivado tenazmente es por quién quieres ser aprobado. ¿Por quién tú quieres ser aprobado? ¿De dónde quieres tener el visto bueno? Porque si yo quiero ser solamente aprobada por los hombres, gol, o ser aprobado por mi cónyuge y estar bien con él, eso no nada que ver, porque esa persona puede cambiar en cualquier momento, esa persona me puede dejar, esa persona puede tirarme, esa persona puede irse, pero ¿qué tal si yo estoy con Dios? Si yo estoy, dice la Biblia, que si yo mis hechos son agradables a Dios, aún con mis enemigos, o sea que me va a hacer estar bien con las personas a mi alrededor. Y yo he notado un cambio significativo desde cuando comencé a tener en cuenta a Dios mucho más allá de mi mente. Puede que muchos digan lo que quieran decir, pero si yo estoy aprobada por Dios, de malas con los demás, de malas con todas las personas a mi alrededor, ¿cierto? Vamos a Romanos 12:2. Vamos a ponerle, Dios mío, estoy botando todo. Romanos 12:2. Por eso dice la Biblia, antes de entrar a Romanos 12:2, el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, del corazón nacen, o sea, del ver. ¿Qué hay en tu interior? De ahí nace todo lo que hoy eres: la rabia, el resentimiento, la tiranía, el ser verdugo. Es que a mí me impactó cómo cambié muchas cosas, porque yo era antes la que ponía el orden, ahora no. Dios vive acá, tú sabrás, y me ha impresionado cómo Dios ha cambiado a mi alrededor las personas, porque el que cambia, como te mandé hoy la esquelita, el que cambia a Dios, el que cambia a las personas es Dios. Yo me tengo que pedirle al Señor que haga. Si lo que yo estoy pidiendo va conforme a la Biblia, lo voy a obtener como respuesta. Vuelvo a decirte, si lo que yo estoy pidiendo está conforme a la Biblia, un principio bíblico, Dios me da la respuesta. Dios no me va a permitir que
ni mis hijos ni mi cónyuge caminen como yo quiera porque es que yo quiero. Es que como yo soy la autoridad, una cosa es que me honren y otra cosa muy diferente es imponer mi estilo de vida en ellos si resulta que no está conforme a la Biblia. Ahora, ¿cómo es el método? Porque yo erré y dañé muchísimas cosas porque no tenía el método de Dios. ¿Cómo es el método? ¿Cómo es el método de Dios? Pidas ahí. Ese es un pequeñísimo punto. ¿Cómo está el método de lo que tú estás haciendo? ¿Está conforme Dios quiere o conforme tú quieres? Porque hay personas que utilizan, y ahí está la religiosidad. La religiosidad, a alguien que conozco, que aprecio muchísimo, su mamá oraba, es la única persona que yo he visto en mi vida. Y ella oraba mientras que yo bailaba. Ella está en una esquinita de la sala donde yo bailaba, arrodillada. Si entrábamos, empezamos a bailar a las 12 o a las 9 de la noche. Y durábamos toda la noche hasta las 9 de la mañana. Ella estaba arrodillada, orando. Yo creo que de alguna manera ella pagó precio por lo que soy ahora, ¿cierto? Y ella oraba, ¿cierto? Pero el problema de ella era que ella oraba, pero los métodos para aplicar era terrible, porque cuando no le hacían caso agarraba la Biblia y le daba con la Biblia. Cuando era terco el hijo o los nietos que estaban alrededor de ella, le pegaban con la Biblia, les pegaba con la Biblia, decía, porque de alguna manera entra la palabra. Resulta que a todas las palabras que ella hirió, hoy no caminan con Dios. A pesar de haber orado todo lo que... El método es importantísimo, porque no puedo usar el método que usaron conmigo, con mis hijos o con las personas a mi alrededor. Y he aprendido, cuando yo voy al Padre, digo, Señor, ¿cómo hago con Nicolás? ¿Cómo hago contigo? ¿Cómo hago contigo? Y le digo, Señor, ¿cómo me direcciono cómo hablo con tal persona? Enséñame. Porque acuérdate que no en todas las tierras se siembra la palabra de la misma manera. No puedo, ni yo puedo transformar o cambiar. Tengo que usar el método, ¿cierto? ¿Cómo enseño? ¿Cómo establezco? Porque tenaz que nos tengan miedo. Yo hoy le pido a Dios, por eso le doy gratitud a Dios, porque me dio la oportunidad de tomar a mis hijos y hacerme entender que lo que yo estaba haciendo estaba mal, aunque estaba con él, estaba muy mal. Entonces he cambiado para hablar con cada uno, porque la idea es acercarlos a Dios, no acercarlos a mí. Entonces yo tengo todo esto bien porque es que a mí no me gusta, todo esto está bien porque yo, no. Esto está así porque es que Dios vino y estableció su reino acá. ¿Te das cuenta? Moisés lo hizo. Acuérdate que Moisés vio que eso me tiene enamorada de Dios, como es de hermoso. Moisés vio que estaban atropellando a los hebreos y él agarró y aplicó su método, fue y lo mató. Porque como él era el hijo del faraón y era el próximo faraón, pensó que todo podía ser. Y fue y se arrepintió. Eso fueron los 40 años que estuve en el desierto, donde Dios le dijo, no, es que no es con tu método, ven, yo te enseñaré, tú libertarás a los hebreos, pero a mi manera. ¿Cómo fue? Enseñándoles a ver, enseñándoles a mirar. Porque las 10 plagas de Egipto, yo pienso que no fueron para mostrarle al faraón su poderío ni su señorío, sino para mostrarles a él. Les fue como eran dioses. Todas las 10 plagas eran dioses en Egipto, todas eran dioses. Entonces Dios permitió que Moisés hiciera lo que hiciera para que vieran, si ya no tiene poder, eso no tiene poder, ni las moscas, ni el granizo, ni el agua, ni las ranas, todos eran dioses de Israel. Entonces todos lo fueron quitando poderío y señorío en la mente de los israelitas, porque primero los derrumbó para luego sacarlos. Y lo que Dios está haciendo es derrumbando todos tus ídolos. Entonces todos los ídolos, el cónyuge, los hijos, la economía, ¿cierto? El que dirán, todo lo está derrumbando porque te está sacando de todos esos ídolos para luego transformarte en lo que Él necesita, transformarte. Te está enseñando a ver y a mirar. Son dos cosas que nos toca conjugar en una sola, ¿verdad? Por eso Romanos 12:2. Mira lo que dice, vamos a leer desde el 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? A veces nos lleva hasta el punto de tener necesidades en todo para que veamos que Dios es nuestro proveedor y que no es ni Pepito, ni Juanito, ni nada. Dios quiere transformarnos, pero que no seamos como el pueblo de Israel, 40 años y dijeron, no, definitivamente no cambio, entonces, qué pena, no hago nada hasta que todos se mueran. Yo decreto que eso no va a ser contigo. Declaro y establezco que Dios vas a ser transformados. Vas a ser transformado. Tú y yo somos transformados a la manera del Rey. Segunda de Corintios 5:17. Ya no la sabemos de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿En quién estás tú? ¿Eres nueva criatura? ¿O sigues actuando lo mismo de siempre? Que alguien diga, es que ya no se pone de mal genio cuando. A mí me ha impresionado varias cosas que Dios me ha permitido hacer y he visto cómo Dios ha quitado de mí de verdad. Espero que tú también lo puedas tangenciar, que no, por favor, yo decreto que eso comienza a ser en tu vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces ¿en dónde estás? Tú estás en la carne, estás en tus conceptos, estás en lo que a mí me parece, o sea, que no te has movido, que no has sido transformado, ni has tenido un genuino arrepentimiento. Con todo el respeto, ¿verdad? Mira, dice, si alguno está en Cristo, una criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas necesitamos ser hechas nuevas, ¿verdad? Qué pena contigo. Efesios 1:18. Acompáñame, Efesios 1:18. Dice la Biblia, voy a leer desde el 15, dice, por esta causa también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y esto lo hago yo de verdad. Dice, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso lo estoy pidiendo. Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia de los santos. Necesitamos tener una transformación de ello, profunda y radical, ¿verdad? Efesios 4, del 17 en adelante. Dice la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y hago un llamado a tu vida, hago un llamado a todos que estaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso Dios necesita. Y aquí hago un paréntesis. Y quiero, a la vez que estamos hablando de eso, quiero establecer cómo vamos a hacer el mapa de sueños. Por eso hoy lo llamo a que hagamos ayuno. Vamos a hacer como Nehemías, imagínate. Nehemías hizo 4 meses de ayuno. No hizo el ayuno de los 7 días, de los 4 meses. ¿Cuántos son 4 meses? 4 por 3, 120 días. ¿Cierto? Y allí fue donde Dios le comenzó a las estrategias, y ahí fue donde Él vino a desarrollar el mapa de los sueños. ¿Cierto? En el libro de Nehemías 1, para quitar la dureza de nuestro corazón, ¿cierto? En el libro de Nehemías, ¿cierto? Todo el libro de los sueños está establecido en el libro de Nehemías, ¿cierto? En el libro de Nehemías está establecido el mapa de los sueños. 1:11, dice la Biblia, te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia delante de aquel varón para que yo servía, ¿cierto? Y imagínate, comenzó a orar en el capítulo 2, ¿cierto? Dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
Acuérdate que él era el copero, no estaba en cualquier lugar. Necesitamos entrar, ¿cierto? En ese. ¿Cómo entró en ese tiempo de ayuno y oración? Porque él escuchó que los muros de Jerusalén estaban derrumbados. Y de pronto el árbol de los sueños, el mapa de los sueños que tú y yo vamos a hacer es de todas las impotencias que tenemos, de todas las cosas negativas que no hemos logrado. Pero creo, mira, yo siento en mi corazón que en la manera en que lo hagamos, de la manera correcta, cada cosa que vayamos a pedir hecha es. Yo tengo que decir que hoy estoy viviendo en este lugar, porque en el mapa de los sueños del año como 15, del 2015, lo hicimos. Y hoy estoy viviendo, pedí por economía y tuve un tiempo de una economía bollante, muy interesante. Luego pedí por que mis hijos salieran profesionales, terminaran el colegio, y comencé a poner el sueño de cada uno de ellos y todo comenzó a hacerse. Que me faltó más interés, yo tengo que reconocer que no tenía lo que ahora tengo de perseverancia y constancia en la oración, porque considero que todas las oraciones que estoy haciendo, entonces ya no me meto, sino una oración constante en algo. Necesitamos hacerlo todos los días, pedir por lo mismo, pero no de la misma manera, porque he puesto varias cosas que tengo, no de la misma manera, sino le pido Espíritu Santo, bueno, y ahora cómo oro por. Entonces, de ahí es donde han salido tantas cosas que, por ejemplo, ahí fue donde me enseñó lo del sistema arcaico, del sistema neocortés. Pero ¿por qué no cambia? Entonces me dijo, porque en el sistema arcaico, donde tiene ideas programadas desde cuando nació por esto y aquello. Les digo, Señor, ¿cómo hago para? Y Él me ha ido llevando en esa manera, ¿cierto? Necesitamos volverlo a hacer. El árbol de los sueños, el mapa de los sueños, necesitamos establecerlo de una manera extraordinaria, pero siempre en base a lo que Dios va a hacer. Necesitamos, vuelvo a tener el mirar, observar, revisar, registrar y tener en cuenta el ayuno, la oración, la lectura bíblica, la adoración, el orar en lenguas. Esos todos tienen que ser, porque Dios lo que quiere a través del mapa de los sueños es establecernos en lo que Él quiere. Nos va a dar lo que hemos pedido, porque una persona de la iglesia, por ejemplo, ella pidió tener un viaje en yate. Y en ese momento ella está en una crisis fuertísima, una crisis económica, pero ya luego tuvo el viaje, estuvo en el yate. Me acuerdo que otra persona pidió tener una empresa y tiene la empresa, ¿cierto? Yo pedí tener un ministerio, un espíritu un don de ciencia, y tengo el don de ciencia, ¿cierto? Tengo a mis hijos viviendo conmigo, porque en ese entonces no vivían conmigo mis hijos, ¿cierto? Tengo a hijas y mis hijos en una relación diferente. Pedí por la salvación de mis hijos a la manera de Dios, y tengo que establecer lo que todos tienen temor a Dios, porque se habían sido levantados en una religiosidad y quiero decir que han dado fruto. Entonces necesitamos volver a establecer ese mapa de los sueños, ¿cierto? Pero no podemos establecernos, por eso necesitamos ayunar y entregar toda la tristeza, entregar todas las cosas que nos tienen cogidas en este momento, porque tenemos que reconocer casi que todos que hay más fruto de la carne que fruto espiritual en todos nosotros. Por eso en casi todos hay un stand-by, o algunos, muchos del pueblo de Israel van a hacer este año tratados, van a entrar en aflicción, pero porque es que Dios está queriendo cada día traer al orden de Él, porque nos habían enseñado, bueno, ya hizo la oración de fe y no más. Sí, pero ¿y dónde están los frutos? Acuérdate que dice que todo el que hace iniquidad no entrará al reino de los cielos, y la iniquidad es vivir en hábitos y costumbres que nada que ver. Entonces necesitamos establecernos allí a la manera que Dios necesita, ¿verdad? Estábamos leyendo Efesios 4:17, ¿cierto? Entonces vuelvo a leer y 18, ¿verdad? Dice, por esto os digo que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida que por la ignorancia en ellos hay. Porque hay ignorancia por la dureza del corazón, porque hay veces que hemos leído la palabra, pero no tenemos la revelación a la manera que Él quiere que la tengamos. ¿Cierto? Necesitamos tener eso, como Dios necesita que lo tengamos. Ahora leamos Efesios 4,
del 13 en adelante, dice, vamos a leer desde el 13, dice, perdóname, vamos a leer, es que no hay un punto de aparte acá, en la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No todos tenemos la misma, ¿cierto? Por eso nos toca soportando. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí es donde entra la liberación y el ayuno, ¿verdad? Dice, también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿cierto? Las tareas en el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué están todos ellos? Para perfeccionarnos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, cierto, de todo viento de doctrina por estratagema de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido en sí por todas las coyunturas, que se unen mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándonos en amor. Necesitamos establecernos como Dios necesita que tú y yo nos establezcamos. Yo hoy quiero llamarte que comiences primero, antes de hacer el mapa de los sueños, comiences a entrar en lo que Dios necesita que entramos, porque de pronto en este momento todos estamos como Pablo, ¿cierto? Todos estamos como Pablo, conocemos de Dios y todos caminamos. Entonces, como Él es el que nos da la economía, entonces pidámosle economía. Como Él es el que cambia personas, pidámosle a cambio, pero no es solamente pedir, sino hay que comprometernos con lo que le vamos a pedir a Él, ¿verdad? Pablo comenzó a hacer la obra de Cristo a la manera de Él, matando a todos los que según Él no eran correctos según lo que Él tenía, y a todos los descalificaba y los sacaba allí. Pero tuvo que encontrarse con el Padre, con el Señor Jesucristo. Yo decreto, claro, y establezco que este año va a ser el encuentro tuyo con Cristo. Y mira, yo le anhelo al Señor que sea como ya, inmediatamente, que comiences a anhelar el encuentro de Él, que todas las añadiduras sean dadas, pero necesitamos comenzar a motivarnos. Y hoy decreto que si tienes una crisis de fe, se va. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que si de pronto estás ante murallas o entre un callejón sin salida que no sabes qué hacer, es el momento perfecto para establecer, así como en ese momento estaba Nehemías en un callejón sin salida, no sabía qué hacer, todo estaba derrumbado, no había nada que hacer, y él en ese momento estaba siendo el copero del rey, nada que ver con ser un edificador, nada que ver con ser un restaurador, nada que ver. Y hay momentos en que a veces nos sentimos, ¿cómo voy a ayudar a Pepito y a Juanito? No, metámonos en ayuno y en oración, pidiéndole al Señor cuáles son las estrategias que tú me das. Hoy decreto que todo lo que estaba agobiándote, que todo lo que estaba allí teniendo estancamiento se va de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decreto que en este momento comienzan a abrirse los cielos y comienzan a hacer en ti la necesidad de postrarte delante de Dios, decirle, Señor, ¿cómo necesitas tú que yo lo haga? Porque cuando lo tomamos a título personal, Dios no lo va a permitir, porque entonces la honra y la gloria sería para nosotros. Y dice que Dios no le dará su honra y su gloria a nadie. Que podamos decirle, Señor, ¿cómo necesitas tú que yo lo haga? Y que cuando lo vayamos a hacer, tengamos tanta humildad como la tuvo Nehemías, imagínate. Lo sacó del medio de donde él estaba, pero si ustedes comienzan a leer el libro de Nehemías, en el capítulo 1 y 2, él comenzó
Al principio no sabía si lo iban a mandar, ¿cierto? Él estaba pidiendo porque fueran restaurados los muros, pero a la medida que fue ayunando y orando, Dios comenzó a entregarle el plan a seguir y le comenzó a dictar, mira, haz carta para él, haz carta para él, necesitas madera. Él no sabía qué necesitaba, ni siquiera sabía cómo estaban derrumbadas las cosas, sino comenzó a hacer su mapa de sueños, comenzó a decirle, Señor, yo quiero que el muro de Israel sea restaurado. ¿Qué sueño tienes tú? ¿Cuál es tu sueño? Que en ese mapa sea primero tu compromiso con Dios. Porque no podemos, vamos a pedirle perdón a Dios en el ayuno si lo hemos usado como a veces usamos al brujo, al mago, al sortílego, que le pago para que me dé lo que yo quiera, pero no hay compromiso. Es más, hay personas a las que le he ministrado y te acuerdas, no me acuerdo cómo, ni siquiera dónde quedaba ni cómo se llamaba, sencillamente yo fui para que me diera economía, yo fui para que me ayudara con esto y aquello. Hoy vamos a pedirle perdón a Dios si hasta el momento en nuestras vidas hemos hecho eso, y vamos a entrar en ayuno y en oración. Y de pronto nos va a tocar 120 días o tal vez más hasta que logremos que Dios, nuestra oración llegue a Él de tal manera, pero siempre teniendo el mapa de los sueños. Tu casa, tu carro, tu beca, puede serlo. Nadie te va a decir que no. Dios dice que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que en nuestro corazón hemos pedido. Si hemos sentido, hemos pedido a Él. Dice que nos va a dar mucho más abundantemente. Necesitamos comprometernos con Él. Necesitamos ir a Él y decirle, Padre, tú me hablaste, cuántas palabras bíblicas hay, tú me lo dijiste, y no es esperar a que, no, Señor, vamos a ver cómo es. Y después estamos criticando o juzgando a los profetas. Hay que pedirle perdón a Dios. Por eso trae estancamiento, eso trae ruina, eso trae muerte espiritual, porque no todos los que estamos en este momento caminando con Él podemos decir que tenemos una vida espiritual. ¿Cuánto hace que no caminas con Dios? ¿Cuánto hace que no sientes a Dios a la manera de Él, no como yo creo? Entonces necesitamos comenzar a entrar en ayuno, regándole todas las emociones. Ahí cuando ustedes leen en el libro de Nehemías capítulo 1, él comenzó a pedir perdón por todas las personas, comenzó a pedir perdón y él decía, yo pido perdón porque todos hemos sido desleales, porque todos hemos sido implacables, porque todos, no señalando, sino a la manera. Él es un tipo de Cristo. Él es un tipo de apóstol del que hay ahorita. Él es un tipo de profeta al que hay ahorita. Es un tipo de pastor que hay ahorita. Es un tipo de evangelista. Es un tipo de los ministerios en él. Porque los ministerios dice que es para que los ministerios fueron dados para ayudarnos a madurar en Cristo, ¿cierto? Yo decreto que si hoy tienes algo de Pablo, ¿cierto? Hoy Dios te está llamando, el Señor Jesucristo te está llamando, ¿cierto? Y te está diciendo en el 9:4, Hechos 9:4, dice, cayendo en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque primero dice Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra una gran voz que decía, y siento en mi espíritu decirte que hay cosas que se te han salido de las manos, hay cosas que tú ibas caminando según tus planes y proyectos, porque era el corazón de Pablo el que estaba en ese momento siendo, él decía, yo quiero hacer justicia porque es que yo soy. Imagínate que él en ese momento era un hebreo de hebreos, dice que el hebreo de hebreos, o sea que él estaba yendo según él en todo lo que concepto religioso que él tenía, en todo lo que él creía que tenía que ser la iglesia, en todo lo que él creía que tenía que ser, iba matando a todos y algunos los llevaba presos. Por él fue que tomaron preso a varios líderes de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué tal si le pedimos perdón a Dios? Y acuérdese que los llevaban a Roma ciertos prisioneros, y a quién le entregaban esos cristianos, para el circo, que se los comieran los leones, porque no caminaban como él decía. Entonces, ¿qué tal si le pedimos a Dios perdón? Porque hoy Dios sale a tu encuentro. Y todos los callejones sin salidas que están viviendo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, es que Dios nos está llamando al conocimiento de Él. Él está queriendo que volvamos nuestros ojos a Él. Y después dice que lo llamó y cayó repentinamente, ¿cierto? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor dijo, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. ¿Sí ves? El encuentro con Jesús nos da el qué hacer y cómo hacerlo. Y yo decreto que hoy se va de tu vida todo lo que no es correcto delante del Padre. Que yo comience a direccionarte, que todo lo que hay de dureza de tu corazón comience a irse decreto y claro y salud que vas a entrar en un ayuno permanente. Yo no sé qué vas a pedirte, si la comida, pero necesitamos hacer compromisos reales y sinceros, leer la palabra como es, orar como es, no orar un poquito y el resto del día hacer lo que se nos da la gana. Hoy decreto que todo manto de religiosidad cae por tierra y que todo lo que Dios necesite establecer para que Jehová sea nuestro pastor comience a darse. Sí, vamos a tener momentos donde vamos a andar por valle de sombra y de muerte. Todos necesitamos pasar por allí, porque es allí donde vamos a tener un encuentro real y personal con Él. Donde decía, bueno, yo estuve en un momento tan oscuro, pero lo único que me ayudó fue Cristo. Aquí está el Señor, Él quiere hacerlo contigo, revelarse a ti de una manera diferente. Así como Pablo, después de que salió de allí, salió transformado en un nuevo hombre. Y Dios necesita eso en tu vida y en la mía, porque Él no quiere que tú mueras en el desierto. Él no quiere que seas esas generaciones donde se les habló y no hubo cambio. Hoy lo decreto en tu vida. Yo decreto que comienza a ir en tu vida un cambio nuevo y diferente, que comenzamos a caminar en todo lo que Dios requiere o necesita. Porque no podemos pretender que es que la vida solamente tiene que ser sin problemas, y es la manera. Hoy decreto que sale de tu vida todo lo que nos vendió Hollywood, de todo lo que nos vendieron, porque no puede ser correcto, eso no es verdad. Es que yo tengo toda mi vida bien porque no tengo conflicto, no tengo problemas. Créeme que estás viviendo, entonces, con todo respeto y perdóname, pero estás viviendo a la manera de Satanás, no a la manera de Dios. Te lo digo con todo mi corazón. Necesitas ser probada de que hay en tu corazón, cómo actúas en un momento de agonía, de tristeza, cómo actúas en un momento de enfermedad, porque es allí donde Él quiere meterse y hacerse uno en ti. Todos los sueños que vamos a poner, Dios me muestra y me dice que todo lo que pongas en esa cartelera los vas a lograr, todo lo que pongas allí, y ayunes para conseguir que te comprometas con Dios a través de esos sueños, Dios te los va a dar. Dios va a empezar a llevarte de una manera extraordinaria para que el Salmo 23 y el Salmo 91 y el 121 y toda la palabra comience a ser una realidad en ti, porque Él quiere transformar tu vida a la manera de Él. ¿Me prestan la cena, por favor? Te agradezco. Este año vamos a hacer los servicios temprano. Tenemos varias actividades que desarrollar, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer temprano para que aún puedas disfrutar de tu familia, aún puedas disfrutar de todo lo que tú eres. Y alguien como decía, pastor, es que los servicios a esa hora nos parten el día. Y Dios quiere que también disfrutemos de nuestros hogares, de un momento de soledad, de un momento de relajamiento, no sé, de pronto ver películas, de pronto disfrutar otra actividad. Te bendigo. Gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por reproducir, gracias por compartir todas estas palabras, porque Dios lo va a hacer en tu vida y en la mía. Yo te bendigo. Yo decreto que hoy comienzas a ver y comienzas a mirar. Hoy decreto que todo entenebrecimiento de la mente se va. Hoy decreto que hoy comienzas a tener no solamente el anhelo porque todas las cosas estén bien, sino el anhelo de ser aprobado por Dios, el anhelo de tener un encuentro real y personal con el Señor Jesucristo. Te bendigo. Te bendigo a la manera del Padre, te bendigo. Decreto que el Señor Jesucristo te toma que como nunca antes este año va a ser el año de la comunión con el Espíritu Santo. Te bendigo y decreto que va a salir de tu vida todo lo que no está bien. Y si hoy estás indispuesto, decreto sanidad y que el Señor te saque de todo temor, de todo dolor, pero también te saque de toda religiosidad para que puedas vivir como Cristo necesita que tú vivas, que tú y yo vivamos. Te bendigo, vuelvo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la Biblia, ojalá que también puedas tener la cena y no escuchar por escuchar y buscar al profeta para que te anime y solamente como que se infle tu ego. Hay que romper todo eso que hay que buscar al profeta, porque el profeta te puede dar la palabra, pero no quiere decir que porque él te habló se dé. Sí, lógicamente él va a activarla. El activo en tu nombre, activo que hay provisión, activo que todo lo que has querido se te va a dar, pero no puedes quedarte allí nomás.
Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra que si comemos indignamente el cuerpo de Cristo, juicio comemos para sí, pidámosle perdón. De pronto por el afán de conseguir cosas en el mundo, de pronto por figurar, por tener la aprobación de el cónyuge, de la mamá, del papá, de un ser humano cualquiera que sea. Sino dile, Padre, ayúdame a tener la aprobación por ti. Perdóname si no he sacado de mi corazón la rabia, el dolor, porque no solamente es decir perdono, no solamente es decir perdóname, sino de verdad actuar el perdón. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no solamente es tenerle temor al enojo, sino de verdad comenzar a confrontar. Tengo rabia, me enoja, me he dado cuenta que cuando el tono de voz de una persona te pone mal, es porque estás tu corazón lleno de cosas contra esa persona. Y es la manera en que a veces actuamos, pero no es que la persona sea mal, lo que pasa es que yo soy el que tengo la copa llena de rabia, de ira, de falta de perdón. Me he sentido agredido, necesitamos hacer ese ayuno. No solamente decir, Padre, dame, sino decirle, Padre, aquí estoy, me vengo a sacar todo de mi vida. Si no quieres hacer las cartas, que Dios te dé el método que te dé para sacar, pero no solamente ayunar para conseguir el objetivo, sino ayunar para parecernos a Cristo. Que sea el Señor dándote todo lo que Él necesita que te haga entender, que haga morir en tu vida la carne, todo lo que haya de carne en tu vida y en la mía, que comencemos a caminar de la manera correcta delante de Él. Porque el Señor te dice, casi todos los corazones de mis hijos están llenos de rabia, de ira, de resentimiento, de falta de perdón. Casi todos tienen el corazón entenebrecido, endurecido. Y yo quiero moverme de una manera diferente. Quiero que tu corazón sea libre y limpio. Recuerda que de él mana la vida. Y recuerda que tu corazón también es tu mente, porque lo que sientes, piensas contra esa persona y has entrado en juicio, y has entrado en condenación, y has entrado en... Y acuérdate que dice mi palabra que todo lo que siembras, eso recoges. Por eso muchas de las cosas están quietas, no se han dado, porque quiero que camines conforme a mi plan y mi propósito. También quiero, a muchos voy a bendecir, les voy a dar muchas cosas que por años me han pedido, pero que en tu corazón no se llene de soberbia y altivez y de menosprecio, sino que al contrario, seas cada día más como mi hijo, para poderte dar mucho más abundantemente lo que me has pedido. Porque a veces la bendición también es la prueba. Recuérdalo. Y andar y vacía el agua. Estoy contigo y vengo a decirte, estoy contigo. No te sientas solo, ni triste, ni abandonado, ni te sientas donde tus emociones te has sentido menoscabado. Has permitido que el sentimiento de conmiseración te gobierne. No eres ni digno de pobrecito, no eres pobrecita porque las cosas no se han dado. ¿Sabes? No quiero que te sigas sintiendo que delante del mundo tienes que ser aprobado porque tienes el carro, la casa, porque eres profesional, porque tienes la joya, porque caminas. Quiero enseñarte que primero es aprobado por mí, luego por los hombres, porque cuando lo logres hacer vas a darte cuenta de lo que yo te daré. Cambiará el corazón de tu cónyuge, cambiará el corazón de tu familiar, cambiará el corazón de ellos cuando tu corazón comienza a ser como el mío. Dice el Padre, te amo, estoy contigo, te dice, no te sientas solo ni sola, aunque camines en valle de sombra de muerte, dice mi palabra, no temeré, no temas porque estoy contigo, y a pesar de los no que has recibido verás, porque luego te enseñaré por qué no he permitido que las cosas sean como tú quieras, dice el Señor. Aquí estoy, te estoy preparando para algo nuevo y sobrenatural. Te estoy esperando cada vez más delante en mi presencia, dice el Señor. Te bendigo, come del pan. Renunciamos a la ira, a la falta de perdón.
prolongaré la vida de esos parientes por los cuales has clamado cuando los has visto enfermos. Prolongaré la vida de las personas por las que han puesto delante de mí. Prolongaré la vida, dice Él. Aún te doy fuerzas nuevas. Levántate porque estoy contigo, me verás. Tú has pedido un encuentro conmigo, pero el que primero quiere encontrarse contigo soy yo, te dice el Padre, porque te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y estoy contigo, te dice Él. Dice la palabra que el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él. Hoy llamo respuestas. Hoy decreto, declaro y establezco que no solamente tomamos la sangre de Cristo para que nuestro ADN cambie, sino para que todo nuestro ser alrededor cambie. Hoy decreto que la sangre del pacto del Cordero se pone alrededor tuyo, alrededor de lo que eres y representas. Y decreto que como nunca antes, hoy establecemos la sangre del pacto del Cordero para que todo heridor que quiera levantarse alrededor tuyo, alrededor de lo que eres y represente, no nos toque. Nos cubrimos y nos bañamos con la sangre de Cristo Jesús. Y decreto, como está escrito en tu palabra, que el que come mi sangre, el que come mi pan y bebe mi sangre, Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Decreto que vas a permanecer en el fruto de la palabra que Dios tiene para contigo a partir de hoy. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Por favor, no te vayas. Ya viene Sarita. Mil bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido un domingo más. Esperamos que todo esto que el Padre nos habló el día de hoy podamos no solamente escudriñarlo en nuestros corazones, sino también empezar a aplicarlos. Que el Padre sea haciendo con cada uno de nosotros eso que desea y anhela para este año que ya iniciamos, pero que estamos entregando en sus manos. No olvidemos diezmar, ofrendar, pactar, dar la primicia, hacerlo con un corazón correcto delante del Padre, que podamos entender también el significado de ese sacrificio. Los invitamos a nuestros tiempos de intercesión. Estamos reuniéndonos de martes a viernes 5:30 de la mañana en ese tiempo de intercesión, miércoles 7:30 en un tiempo de discipulado, los viernes 6 de la tarde en un tiempo de tabernáculo de adoración. Los invitamos a que se unan para que podamos también presentarnos delante del Padre con un corazón correcto. Como nuestra pastora lo dijo, los horarios de nuestro servicio los días domingos cambiaron, ya no van a ser a las 11, 11:30, sino que de ahora en adelante van a ser a las 8:30 de la mañana. Entonces, les invitamos a que de igual manera nos sigan en redes sociales, activen las campanas de notificaciones para que cuando estemos en vivo les llegue la notificación y se puedan conectar. De igual manera, siempre estén atentos al link del Zoom, siempre es el mismo, no olviden la clave de acceso en nuestras diferentes reuniones. Que el Padre sea sorprendiéndolos de una manera sobrenatural. No olvidemos que a partir del mes de febrero venimos con más tiempos de enseñanza de la palabra durante la semana, entonces para que estén atentos cuando podamos dar los días en los que se llevará a cabo y las horas en las que estaremos conectados. Atamos el retaliador, el vengativo, todo tirano y verdugo. Decretamos que estamos cubiertos con la sangre del pacto del Cordero, que a donde quiera que vayamos y con quien quiera que estemos, el Padre nos cubre y está con cada uno de nosotros. Los bendecimos y decretamos que también esta semana que inicia será una semana llena de bendiciones. Que Dios los bendiga.